conectó Teresa, está con el audio ok, así es que vamos a dar inicio para aprovechar bien en esta mañana de hoy. Sé que especialmente quienes vienen de los colegios de Quilpué vienen de otra reunión, así es que vamos a comenzar. Igual van a seguir entrando algunas personas que aún restan por conectarse. Tenemos la presencia de nuestro jefe provincial, don Juan Carlos Klener, porque hemos mixturado dos reuniones aquí. Una, los conversatorios que tenemos normalmente los días lunes, habíamos invitado a Teresa a participar en ese conversatorio con los supervisores, y una reunión que habíamos programado por la red de básica, que en esta ocasión es ampliada a todos los establecimientos municipales de Quilpué. Entonces y está también nuestro jefe técnico provincial, Miguel Argandoña. Así es que vamos como lo hacemos en los conversatorios de supervisores, le vamos a dar la oportunidad al jefe provincial para que dé el saludo. Ahí yo voy a presentar a Teresa para que ella pueda compartirnos lo que tiene preparado para hoy y luego dar un espacio para preguntas y conversar un poco sobre el tema. Juan Carlos. Muchas gracias, Pedro. Perdón, Sergio. Me confundí a propósito del área deportiva, la talla que te había tirado Pamela al inicio de la transmisión. No hay problema, Julito. No, ahora la versión moderna es Claudio Palma, que es el que va a estar hoy día. No, pero más allá de la broma, agradecer a Sergio siempre esta instancia, siempre, y a los colegas que nos acompañan de los establecimientos, a nuestra propia expositora invitada, siempre, a pesar de la distancia y de este desafiante contexto 2020, pero con el cual, con la motivación de siempre, hemos realizado nuestro trabajo, siempre en los primeros minutos de cada reunión, y aquí al equipo de supervisión le consta, tratamos esto, de hacer una dinámica de preguntarnos cómo estamos, de tirarnos algunas bromas sanas como las que acabamos de tirar, y todos sabemos ya que esa es parte de la dinámica en los primeros minutos. Así que eso explica nuestra broma inicial entre los distintos colegas, pero la verdad es muy relevante eso porque también nos permite conectarnos por intermedio de la pantalla y de a poquito, como lo vamos a hacer ahora ya, metiéndonos propiamente tal en el área para seguir con la jerga futbolística y poder ya entrar en la materia de la presentación y de la conversación que hemos desarrollado el día y que queremos desarrollar el día de hoy. Así que en esa misma línea, en primer lugar, agradecer, como dije, a Sergio, a don Miguel Argandoña, nuestro jefe técnico, por también dar este espacio de las distintas reuniones que realizamos con nuestro equipo de supervisión normalmente, y ahora tenerla cada cierto tiempo en un formato más ampliado en el fondo. Y como hoy, que lo realizamos con los establecimientos de la Corporación Municipal de Quilpué, que también nos acompañan de manera invitada. Así que agradecer a todos los colegas de Quilpué que también nos acompañan, profesores, profesoras, equipos directivos, y por supuesto saludar también a Carmen Tognia, la directora de Educación, que también nos acompaña en esta oportunidad, y poder decir que en relación a este tema, la verdad que todo lo que tiene que ver con los procesos de evaluación, de calificación y los distintos criterios a la hora de ya entrar en este último tercio, por decirlo así, o en esta recta que nos queda de año escolar 2020, el Ministerio de Educación, en tiempo y forma como corresponde, ha mandado los lineamientos. O sea, y en ese marco de los lineamientos que ustedes ya conocen, que han sido remitidos a cada uno de los miembros del equipo de supervisión que están aquí con nosotros, a todos los establecimientos educacionales, a los sostenedores, es que nos parecía importante también invitar a Teresa, que ya nuestro colega Sergio la presentará un poco más en detalle, poder hacer esta instancia para poder conversar en ese marco, en el marco de los lineamientos ministeriales, poder entregar también la visión que nos puede aportar Teresa para entregar recomendaciones y poder conversar también a raíz de aquel contexto que mencioné, para poder ayudar y dotar de más herramientas a los distintos establecimientos educacionales del sistema para que podamos hacer de buena manera este proceso que estamos teniendo hoy por hoy. Junto con ello, como siempre digo,
agradecer a los establecimientos porque, como decía hace un ratito, ha sido un 2020 desafiante, un 2020 contextualizado por todo lo de la pandemia, pero como dije, con la misma motivación para poder hacer la continuidad de los procesos de enseñanza-aprendizaje de nuestros estudiantes, para evaluarlo en virtud de las orientaciones y según corresponda en cada uno de los casos. Y ahora todo aquello tenemos que seguir trabajándolo de buena manera. Así que, sin ánimo de extenderme más, yo en los próximos minutos me debo trasladar a otra reunión, como le informé a Sergio, como organizador de la actividad, y a don Miguel como nuestro jefe técnico, pero no quería perder la oportunidad de poder acompañarlo en este inicio y también agradecer la presencia de cada uno de ustedes y también especialmente de Teresa Flores, que es nuestra expositora invitada. Así que, estimada Teresa, muchas gracias por también poder estar acompañándonos y poder estar aquí junto allá a las casi 60 personas que estamos conectadas, así que una muy buena convocatoria para poder realizar esta actividad. Así que, estimado Sergio, agradeciéndola, como decía, y esperando que sea una actividad muy provechosa, le cedo el pase ya para que presente como corresponde a nuestra invitada de esta oportunidad. Muchas gracias y mis mejores deseos para ustedes, su comunidad educativa y también sus familias. Adelante estudio, ¿cierto? Bueno, olvidé, mis disculpas a Carmen, no la presenté, allá había entrado, agradecer de que está y con buena parte del equipo técnico comunal. Creo que esto es una muestra nuevamente del buen trabajo que hemos podido realizar gracias a la disposición de la comuna a articular muy fuertemente el trabajo de asesoría con la asesoría que es mucho más frecuente que la nuestra, por razones obvias, del equipo que tiene la corporación, el Departamento de Educación en el territorio de Quilpué. No sé si quieres decir algo, Carmen, antes de que comencemos. Bueno, Sergio, gracias. Esto lo habíamos planificado con bastante antelación. Esta reunión se da en el contexto, ¿cierto?, de la reunión de red básica que mantenemos desde ya hace bastante tiempo y en que hemos considerado temas que son sustantivos para el quehacer de la escuela. Y en ese sentido, nosotros ya en nuestras reuniones hemos podido tocar estas materias, ¿ya? De hecho, ya lo hicimos en nuestra reunión de directores previa a esta reunión, y por supuesto que en relación a lo que se señala en relación a los documentos orientadores del ministerio, lo hemos analizado en profundidad. Tenemos coincidencias, también tenemos discrepancias, tenemos que decirlo, y por lo tanto creo que esta oportunidad que hoy día tenemos es para justamente poder definir si vamos a ajustarnos, cómo nos vamos a ir ajustando esas discrepancias también que tenemos. Nosotros hemos trabajado, ¿cierto?, en un plan de evaluación con los establecimientos en contexto de enseñanza remota. Hemos preguntado a las escuelas cómo van a conformar el comité de evaluación institucional, ¿cierto?, y qué características tendrán los profesionales que lo conforman, y también cómo vamos a abordar los casos de aquellos estudiantes que no logramos alcanzar porque no hemos tomado contacto con ellos, ¿ya? No es un grupo grande, pero sí sigue siendo un grupo importante. Y finalmente, cómo podemos apoyar a los estudiantes con riesgo de repitencia, ¿ya? Estos temas lo hemos trabajado, lo hemos recogido a través de un focus, y hoy día esperamos con esta presentación de Teresa, que siempre es muy bienvenida, ¿ya?, y que siempre nos deja pensando muchas cosas y también con ganas de investigar, motivándonos a investigar otras cosas, poder solucionar también estos aspectos y estas dificultades que se nos han presentado, ¿ya?, y que no dejan de ser muy complejas todavía. Gracias. Gracias, Carmen. Bueno, quiero presentar brevemente a Teresa. Muchos ya la conocen, pero otros no tuvieron la oportunidad de participar en el conversatorio anterior que tuvimos hace ya varios meses. Teresa Flores Petur es doctora y su área de especialidad, o a lo que se ha dedicado en investigación en el último tiempo, tiene que ver con la evaluación. Y el motivo por el cual la contactamos ya hace varios meses, habíamos intentado hacer algo en el 2019, fue la iniciativa que ella lidera, que es la red de escuelas que innovan en evaluación.
o como aparece en algunos artículos, la evaluación sin notas, lo que es la evaluación esencialmente formativa, lo cual viene muy bien para un proceso que ya se inició formalmente este año, que es el decreto de evaluación nuevo, que nos invita a mirar la evaluación desde otro paradigma. Y con mayor razón aún en esta pandemia que nos ha llevado a priorizar la evaluación formativa y nos ha planteado varios desafíos en esta implementación del decreto 67, pero también en una mirada más allá respecto a la educación. Queremos agradecer a Teresa porque en esta época hay harta demanda de participar en webinars, foros, conversatorios y las propias tareas de la red que ella lidera, que tiene reuniones bastante frecuentes. Y bueno, cada reunión hay que prepararla, hay que trabajo posterior. Entonces no es realmente, todos lo sabemos, tenemos una carga de trabajo un poco más amplia que la normal. Le hemos pedido a Teresa poder volver a conversar ahora en el contexto de los desafíos que plantea el cierre de este año y en particular los desafíos para la evaluación y la mirada hacia la promoción desde la coyuntura particular que estamos viviendo. Yo voy a dejar a Teresa con ustedes. Quiero solo hacer un breve comentario por si en algún momento no me ven. Hoy día mi hijo vuelve al sur con su esposa. Surgió una posibilidad que los vinieran a buscar, así que no sabemos en qué momento va a ser y si eso ocurre mientras estamos en el conversatorio, yo voy a dejar a Teresa como hospedadora, ¿no? Y me reintegro en el momento que pueda, si ocurre mientras estamos en este proceso. Así es que quería darle la explicación por si acaso. Teresa, muchas gracias, todo tuyo. Gracias, Sergio. Bueno, buenos días a todas, a todos. Muchas gracias por la invitación, por poder estar acá. Les voy a compartir pantalla. No sé si tengo la atribución. Sí. No, tienen que darme la atribución porque me sale que está... Ahora está. Ahí sí. Sí. Cualquier cosa me dicen por audio si se escucha mal cuando comparta pantalla, porque a veces me pasa con el tema de la conexión. ¿Se ve ahí? Sí. Bueno, lo que me gustaría que pudiéramos, del tránsito que me gustaría que pudiéramos hacer hoy día, y por eso le agregué como eso al título, es poder movernos desde la ansiedad hacia la transformación, digamos. O sea, como el poder transitar desde esto que nos tiene con incertidumbre, sin saber mucho qué hacer, cómo solucionarlo, a empezar a ver que este escenario también es un escenario de posibilidad. Así que espero que en la presentación y la conversación podamos ir transformando de alguna manera lo que nos ha generado este contexto. Primero, ¿no? Como creo yo que es importante recordar que estamos en un momento inédito, o sea que esto no es ni siquiera una situación como excepcional, sino que es algo que nunca nos hubiéramos imaginado. Entonces, creo que lo primero es como el criterio de sensatez, ¿no? Y de comprensión con uno mismo, con una misma y con el contexto y con las familias y los estudiantes, entendiendo que estamos en un escenario que nos genera miedo, un miedo súper profundo porque es miedo a perder la salud y perder la vida, o sea, es un miedo profundo. Estamos encerrados, o sea, una cosa que me gustó mucho cuando ingresé es que los vi disfrutando del reencuentro, ¿no? O sea, como ese ratito en que salimos de este encierro y podemos vernos, escucharnos, aunque sea a través de una pantalla, habla de lo mucho que echamos de menos el contacto humano, ¿no? Esto de estar en una constante incertidumbre porque nos tenemos que adaptar todo el tiempo, tener flexibilidad todo el tiempo, es algo desconocido, algo que no nos había pasado nunca, y que nos genera tensión y confusión. Confusión, digamos, porque no sabemos cómo actuar. Entonces quería partir con esto como para apuntar a que seamos comprensivos y autocomprensivos primero. O sea, entender aquí que hay un contexto
que nos tiene alterados psicológica y emocionalmente, y eso es normal. O sea, creo que si somos humanos, no nos encontramos, o sea, el querer aspirar a normalidad, el querer seguir el mismo ritmo que seguíamos siempre, es falta de empatía y sensibilidad, digamos. Entonces, el primer punto que quería hacer era como entendernos en este marco y operar primero desde ese marco y darle prioridad primero al bienestar emocional y psicológico de todos los miembros de la comunidad y actuar sobre esa base, ¿no? Junto con eso, algo pasa particularmente con la evaluación. O sea, si ya este contexto nos genera ansiedad, tenemos ahí la imagen, ese es un dibujo hecho por una niña de una escuela secundaria donde la profesora de arte tenía un montón de hojas de respuestas de pruebas estandarizadas en desuso y les dio ese material para que crearan y mostraran cómo las hacía sentir la evaluación en ese marco. Y tenemos una imagen bastante fuerte, ¿no?, de esta estudiante. Y que creo que ilustra por qué este punto nos genera particular ansiedad en un contexto que ya nos tiene tensos y ansiosos, ¿no? Por una parte, la evaluación ejerce poder. O sea, la evaluación tiene el poder de etiquetar, clasificar, decirnos si somos buenos o malos en algo, y es un poder que mal utilizado puede generar muchísimo daño, digamos. Y bien utilizado tiene mucho potencial. Pero una de las cosas por las que nos preocupa y nos genera ansiedad es porque ejerce poder sobre un otro. Y nos pone a nosotros como profesoras y profesores en rol de ejercer ese poder, y ejercerlo responsablemente y con justicia, ¿no? Junto con eso, la investigación ha dicho hace bastante rato que la evaluación incide en la motivación y en la autoestima de los y las estudiantes para bien o para mal. O sea, uno puede marcar a una persona de por vida solamente por haber recibido calificaciones negativas reiteradas en un área y hacer que esa persona se aleje para siempre de esa área. Por el contrario, cuando operamos desde una lógica más formativa, esa persona puede sentir que está en un proceso y que siempre puede aprender y motivarse más. También la motivación malentendida, ¿no? O sea, no hago las cosas si no tengo nota, si no tengo un valor de cambio, si no me prometen décimas. Y eso es lo que nos conflictúa en este marco, ¿no? El tener que cambiar de cultura evaluativa donde ya la evaluación no se entiende como el premio que se entrega en conexión con algo. También influye en cómo aprendemos. O sea, también la investigación ha dicho largamente que las culturas centradas en la calificación, en la lógica más sumativa y de rendición de cuentas de mercado, no genera aprendizaje profundo. Genera aprendizaje para la prueba, me aprendo las cosas, doy la prueba, obtengo el número que quiero y se me olvida. Pero eso no se transformó en un aprendizaje profundo y para la vida. De la misma manera genera emociones en los y las estudiantes y quienes son evaluados y también en los profesores y profesoras. En relación con todo esto, claro, la evaluación tiene consecuencias y eso es lo que nos tiene preocupados ahora, ¿no? En un marco de pandemia donde la situación está muy compleja, todo el tema de la promoción, certificación y de esa función de la evaluación nos preocupa, sobre todo porque dudamos de hasta dónde puede ser justo calificar a un estudiante en esas condiciones. También puede generar agobio en docentes y estudiantes, o sea, algo que ha pasado en el contexto de pandemia en algunas comunidades escolares que han tratado de seguir más en la lógica pre-pandemia, es poner a los profesores a poner notas compulsivamente y a los estudiantes a resolver muchas tareas y manteniendo la lógica de las tareas tradicionales descontextualizadas. Y por ahí escuchábamos, ¿cierto?, el nombre de estos materiales que se llaman Aprender sin parar, ¿no? Que creo que me parece que son poco sensibles, digamos, como nombre en un contexto como este, o sea, donde pareciera privilegiarse la productividad por sobre la contextualización del aprendizaje. También la evaluación tiene exigencias de justicia, no se puede llegar y evaluar. Entonces uno tiene que tener
cierta garantía de que tienen evidencia suficiente para hacer un juicio evaluativo. Preocupa a los papás también, y los papás vienen de culturas evaluativas más bien sumativas y de calificación. O sea, cuesta hacerlos pensar que evaluar y calificar no es lo mismo, ¿no? Entonces, cuando no hay nota, yo he escuchado, por ejemplo, a una profesora de escuela rural en que estaba haciendo evaluación formativa y los papás le preguntaban, pero es que ¿para qué va a hacer eso si no obtiene nada a cambio? Y ese nada era porque no había una nota, digamos. Entonces ahí hubo que explicarles que había retroalimentación, había aprendizaje, etc. Y estamos acostumbrados a que de alguna manera la evaluación calificada marca la dinámica escolar, ¿no? Uno ve muchas veces diarios murales donde están todas las fechas de prueba, de ensayos CIMSE, de ensayos PSU, y eso va marcando ciertos hitos en los que todos tenemos que haber llegado a aprender algo en la fecha de la prueba. Y junto con eso, parte de la confusión actual tiene que ver con que también tenemos mensajes contradictorios de las autoridades. Esos no son solo en el presente, sino que en los últimos 30 años la investigación ha ido señalando, ¿cierto?, como cuáles son los efectos de las culturas sumativas y también de la evaluación externa con consecuencias, que va generando contradicciones. O sea, por ejemplo, una investigación doctoral de cuya comisión examinadora yo formaba parte, presenta las contradicciones que viven las educadoras diferenciales con las políticas de evaluación externa, donde por un lado se les pide hacer inclusión y por otro lado se les pide excluir, en que tienen que hacer juicios sobre qué estudiantes pueden ser perjudiciales para el puntaje y por lo tanto hay que ver cómo lo hacemos para que no estén en la prueba o para derivarlos a otro centro. Entonces son demandas contradictorias, me piden evaluación formativa, me piden concentrarme en habilidades, pero a la vez me piden cobertura y a la vez, según esa cobertura, me dicen si me cierran la escuela, etc. Entonces, en este contexto que ya genera ansiedad, la evaluación, por su rol de certificación histórico, su función social histórica, nos genera tensiones particulares adicionales. Y eso en el contexto de pandemia es aún más difícil. O sea, si ya nos genera tensión habitualmente, esto aumenta. Lo interesante es que todo esto que estamos conversando es cuando estamos hablando de lo que Gordon Stoddard llama una cultura sumativa. O sea, cuando enfrentamos la evaluación como equivalente a producto, a tarea, a hito, a calificación, a clasificación, jerarquización, comparación, lógica individualista, etc., se generan todos estos efectos negativos. Pero la pregunta ahí es, ¿tiene que ser así? ¿O podemos aspirar a una cultura evaluativa diferente? Y creo yo que ahí es donde deberíamos empezar a considerar que el contexto actual no solo nos genera dificultades, sino que nos está abriendo una puerta para la transformación, que es lo que voy a ir mostrando más adelante. Esta tensión se nos genera entonces, y eso es un poco con lo que lidiamos en este proceso de cierre del año, porque estamos un poco en una disputa histórica entre lo que ha sido la función social de la evaluación, que tiene que ver con certificar, con entregar un número que se pueda mostrar a empleadores, universidades, etcétera, y donde lo que prima es la evaluación como valor de cambio, o sea, no el aprendizaje en sí mismo, sino que qué obtengo a través de eso. Y es bien triste lo que va pasando con los niños y niñas pequeños cuando empiezan a recibir sus notas, ¿no? Donde los niños que por la naturaleza de su forma de aprender estaban disfrutando de ese proceso, empiezan a recibir números y cuando ven las caras de sus padres y madres se dan cuenta que ese número es bueno o malo y los lleva como a obtener algo. Y empiezan a dejar de lado el aprendizaje como motivación central, empiezan a enfocarse en la obtención de recompensa. Eso se tensiona con otra función histórica que ha tenido la evaluación y que es positiva y que todos los que somos profesores y profesoras sabemos que es fundamental, que es la función pedagógica de la evaluación. O sea, para mí es súper importante evaluar porque si no, no sé qué está sucediendo con el aprendizaje de mis estudiantes, digamos. Pero eso no necesariamente implica clasificar, rotular y generar este valor de cambio. Entonces, por eso vivimos esa tensión en este momento. Y bueno, el cambio de cultura evaluativa es algo que venimos tratando de hacer hace bastante tiempo. O sea, la evaluación formativa, para quienes hayan estudiado entre los 60 y los 80, no es un nombre nuevo, ¿no?
Michael Scriven lo utilizaba el año 67, y después lo toman Bloom, Hastings y Madhouse unos años después. Y por lo tanto la pregunta ahí es, ¿por qué todavía no cambia, no? Esos cambios tienen que ver con que ha habido transformaciones en el referente de la evaluación, es decir, estamos hace rato buscando transitar de lo normativo, el referente a norma, que significa, cierto, que simplemente lo que hago es listar puntajes de los estudiantes, y significa que para el estudiante lo único que sabe sobre su aprendizaje es que le fue mejor que alguien y peor que alguien en términos comparativos, pero no tiene información sobre su aprendizaje, a lo criterial, es decir, donde en lugar de compararme con el otro, describo criterios de evaluación con su progresión y me comparo conmigo misma. Es decir, veo cómo estaba en esta parte del proceso y luego veo cuáles han sido mis avances. También se ha buscado agregar a la habitual función sumativa de la evaluación la función formativa, ¿sí? Eso significa no solamente el tema sin notas, ¿no? Que a veces se cree que porque no puse notas es una evaluación formativa. Si no hice nada con la información de esa evaluación, haya puesto o no haya puesto nota, eso no es formativo. Para que sea una función formativa tengo que usar la información de la evaluación en beneficio del aprendizaje. Luego del producto al proceso, eso todavía está muy presente. Muchas veces las personas confunden evaluar el proceso y la evaluación formativa con pedir muchos productitos. Y eso es lo que está pasando a veces en la enseñanza remota, que a los estudiantes se les está pidiendo entregar compulsivamente tareitas formales para muchos cursos distintos, y eso es súper agobiante. Entonces, eso no es evaluación de proceso. La evaluación de proceso implica una integración de evaluación y didáctica, donde se va recogiendo permanentemente evidencia formal e informal sobre qué es lo que van aprendiendo los y las estudiantes. Se sigue buscando transitar de lo artificial a lo auténtico, que es lo que señala Grant Wiggins con el movimiento de la evaluación auténtica, y que es una crítica a las pruebas objetivas tradicionales, en el sentido de que son muy artificiales en dos sentidos. Proponen escenarios que no se parecen a los escenarios de la vida real en los que los estudiantes van a tener que poner en práctica sus saberes, y además es un hito particular en el proceso de aprendizaje que genera ansiedad y que es distinto del proceso de aprendizaje natural durante las clases, ¿sí? De aquí vienen perspectivas como evaluación por medio de los portafolios, por ejemplo, o de ir recogiendo evidencias a través de bitácoras, de otro tipo de insumos. Y finalmente, de lo vertical a lo participativo. Parte del agobio docente con la evaluación tiene que ver con que creemos que nosotros somos los que tenemos que tener siempre este poder, y nosotros tenemos que evaluar, ¿sí? Es bastante aliviador cuando a partir de compartir criterios empezamos a dejar que sean los y las estudiantes quienes evalúen su propio trabajo, tanto entre pares como con respecto a sí mismos, ¿no? Entonces, insisto que en este momento tenemos una oportunidad para hacer este tránsito que llevamos tratando de generar hace tanto tiempo, pero eso implica para nosotros cambiar creencias que tenemos profundamente arraigadas con respecto a la evaluación. Espérame un poquito que a veces se queda pegado para cambiar la diapositiva. Entonces, vamos aterrizando al escenario actual, ¿no? ¿Y por qué este escenario actual lo podríamos ver como una oportunidad de cambio? Por una parte, y tal como mencionaba Sergio, está el decreto 67, ¿no? Que básicamente desde la legislación y desde la autoridad nos da permiso para utilizar la evaluación formativa. O sea, si ustedes han visto el decreto, ¿cierto?, se enfatiza el trabajar con criterios claros y compartidos con los y las estudiantes, el utilizar la retroalimentación, el trabajar con multiplicidad de formas de evaluar. Entonces tenemos... Y además lo interesante del decreto 67, que lo voy a abordar más adelante para este proceso de cierre, tiene que ver con que da mucha autonomía a las comunidades para decidir sobre las trayectorias de aprendizaje de los y las estudiantes. Pero junto con eso, hace rato tenemos otras iniciativas que
están apuntando a cambios también. Tenemos 2 proyectos de ley en el Congreso actualmente, uno en la Cámara de Diputados y otro en la Cámara de Senadores, para eliminar las notas de primero a cuarto básico, por ejemplo. Entonces ese proyecto va a entrar en discusión y uno de los establecimientos de nuestra red, de hecho, fue invitado al Congreso para dar su perspectiva acerca de lo que ha sido la eliminación de las notas. Bueno, los proyectos de ley para la suspensión del CIMSS y la evaluación docente este año, la evaluación docente pasó esa discusión, el CIMSE no, pero el CIMSE desde la agencia fue suspendido. Y por lo tanto también tenemos un contexto con menos presión. O sea, algo que yo he visto en las comunidades escolares en este contexto de pandemia es que se están atreviendo a experimentar porque no tienen la presión de la evaluación externa. Está la ley de nueva educación pública también, donde si bien tiene sus propias tensiones internas, se defienden ahí principios como la participación, la contextualización, la diversificación, que el gobierno local pueda generar sus propios sistemas de monitoreo y seguimiento más pertinentes a las comunidades. Entonces también ahí el aprendizaje integral con una definición concreta. Y obviamente el escenario en que nos encontramos, ¿no? O sea que vamos claramente a cambios constitucionales y legales importantes en educación, y en el fondo es como un marco que no se da todos los días, y que si no se cambian las cosas en un momento como este, yo no sé cuándo, digamos. Junto con eso, el contexto de emergencia, si vemos el lado positivo de lo que ha generado, yo he visto en contextos tanto de educación escolar como de educación superior, que han generado una mayor apertura a la evaluación formativa, porque en un contexto como este adquiere mucho más sentido que la evaluación en un sentido sumativo, punitivo y de calificación. En ese sentido, como nos ha sacado de nuestra zona de comodidad, nos ha obligado un poco a pensar las cosas de otra manera. Entonces, incluso aquellos que no estaban muy convencidos están empezando a explorar esto. O sea, por ejemplo, a nosotros nos ha pasado en algunos establecimientos de la red donde todavía en el nivel de enseñanza media no había tanto convencimiento, al menos no en todos los profesores. Ahora hay mucho interés por saber de este proceso de transformación e integrarse a él. En ese sentido, hay una necesidad de hacer las cosas diferentes, y en este escenario de menor presión externa, y donde se nos ha dicho que podemos priorizar, o hablamos de nuclearización curricular en otros espacios, ¿no? Para decir que la priorización no es solamente sacar una cosa y dejar otra, sino que es pensar qué es lo más importante para nosotros, en diálogo con el currículo. Se genera entonces un espacio de experimentación que puede dar luces hacia la transformación, y en ese sentido para mí lo ideal sería que esto no fuera solo provisorio, o sea que toda esta experimentación e innovación que viene del saber docente y de las comunidades, y después les voy a dar ejemplos de lo que están haciendo en los establecimientos de la red, se transformen en lo que hagamos habitualmente. O sea, que esto nos lleve a una transformación definitiva y que no sea solo un estado de excepción. Y lo otro que es interesante es que yo vengo observando, o sea, la red es uno de los proyectos de transformación en evaluación en los que tengo el placer de participar, el privilegio de participar, donde a diferencia de hace 3 o 4 años, donde lo que a mí me pasaba, porque yo llevo trabajando en procesos de transformación en evaluación con escuelas en Chile por lo menos hace 15 años, hace unos 4 años yo diría que el discurso era súper resignado. Entonces la mirada era más bien de capacitación, me envían a una capacitación por, qué sé yo, la municipalidad. Me parece interesante el enfoque, pero siento que no lo puedo hacer porque tengo que poner notas y porque tengo que preparar el CIMSS. Esos eran como siempre los 2 principales nudos críticos. Lo que me ha pasado en los últimos 3 o 4 años es a la inversa. Me da la impresión que hay una sensación de cansancio de la lógica habitual en distintas comunidades, y desde ese cansancio ha empezado la iniciativa de transformar desde las comunidades. Entonces, ahora son las comunidades escolares las que me han llamado para que apoye esos procesos de transformación desde referentes teóricos investigativos que sean útiles y desde acompañamiento.
Entonces, hay cambios desde las comunidades con potencial de incidencia en política. O sea, ya les decía que desde la iniciativa del Liceo Manuel de Salas, que es el que partió con la eliminación de las notas, hay un proyecto de ley que busca eliminar las notas de primero a cuarto básico, donde el liceo fue invitado, digamos. Es posible, entonces, factible y deseable hacerlo de otra manera. Y como les decía, o sea que mi percepción por los proyectos en que estoy hace varios años es que hay un tránsito desde la resignación a la acción y hacia una pérdida del miedo y una necesidad de recuperar el sentido. O sea, lo que hacen las culturas sumativas de evaluación es nos desvían del centro, porque estamos tan concentrados y concentradas en rendir para un externo, tanto el estudiante con sus profesores como la comunidad escolar frente a los sistemas de evaluación externa, que yo recuerdo, por ejemplo, haber estado en un proceso de evaluación para el aprendizaje con equipos de gestión de una comuna completa, donde la reflexión que hacían era, siento que hago muchas cosas, pero no sé para qué las estoy haciendo. O sea, como tengo que llenar muchos papeles, responderle a mucha gente, pero el proyecto educativo se me perdió, digamos, en ese proceso. Entonces, estos cambios también permiten una recuperación de ese sentido. A partir de eso, una de estas experiencias de, por favor, si hay problemas de audio o cualquier cosa, me avisan, ¿eh? Por si acaso, para estar atenta. La experiencia de la red, entonces, es una de estas experiencias de transformación en que me encuentro participando y donde considero que mi rol es más bien de coordinación y de facilitar conexiones. Pero creo que el rol central ahí está en los propios establecimientos. Puse ahí una cita de algo que nos pasó en el conversatorio que tuvimos este año, que fue un conversatorio abierto para presentar la experiencia de la evaluación sin notas, donde una de las profesoras del colegio de Iquique, que participa en la red, dijo que una de las cosas positivas de esta red era que se sentían menos solos. O sea, creo que una de las cosas que pasa con la transformación es que a veces, en otro proyecto me acuerdo que un director decía que bueno saber que uno no es el loquito del barrio, digamos. O sea, que estamos haciendo una cosa distinta y vamos contra la corriente y nos van a decir que no, sino que acá hay otros haciendo lo mismo y podemos aprender de la experiencia de quienes llevan más tiempo en esa transformación. ¿De dónde partió esta red? Para darles un poquito de contexto. En algunos colegios de la red, la preocupación pasó por profesoras y profesores de primer ciclo que fueron a ver qué se hacía en el nivel de educación parvularia y que se dieron cuenta que se generaba un cambio demasiado abrupto entre la lógica de trabajo de educación parvularia, que era bastante positiva además en términos de lo que generaban los niños y niñas en su aprendizaje, hacia la educación básica, donde había una sobreescolarización y una rigidez que no ayudaba al aprendizaje y que dentro de eso estaba la calificación con un rol muy importante. Entonces, en algunos contextos esta iniciativa partió por empezar a hacer una mirada más coherente y un tránsito más gradual y más armonioso para los niños y niñas entre los niveles de educación parvularia y básica. Otro conjunto de establecimientos partió más bien porque habían hecho transformaciones en didáctica. Por ejemplo, muchos son colegios que han trabajado con el modelo de aprendizaje basado en proyectos, pero no tenían un enfoque de evaluación que fuera coherente con sus innovaciones en didáctica. Entonces, por eso se unen a la red y buscan apoyo para buscar ese correlato coherente en evaluación. Esta red se conforma en la lógica de un diálogo de saberes entre comunidades escolares y academia. O sea, nosotros hemos resistido todo el tiempo como equipo de la Universidad de Chile, específicamente del Departamento de Estudios Pedagógicos y el Centro de Saberes Docentes, el pensar que esto es una capacitación en evaluación para el aprendizaje. Nosotros contribuimos con ciertos referentes que ayudan a las comunidades a darle mayor sistematicidad a esto que están haciendo, pero a la vez las comunidades nos retroalimentan a nosotros con su experiencia. Y entre esos dos tipos de saber vamos construyendo entonces la iniciativa de transformación. Todas estas comunidades, junto con eliminar las calificaciones al menos de primero a cuarto básico, o algunos están empezando con primero, van transitando a segundo y así, tienen
realizan un cambio de cultura evaluativa en dirección al enfoque evaluación para el aprendizaje, que es el que nuestro equipo ha trabajado hace bastantes años ya. Hay espacios de trabajo intracomunidad, con los equipos de gestión, en diálogo con profesores y profesoras, que en el conversatorio se decía que una cosa muy importante había sido que se contara con liderazgos horizontales desde los equipos de gestión. O sea, que son los que facilitan que se puedan realizar este tipo de transformaciones, e intercomunidades. O sea, nosotros, como decía Sergio, nos reunimos regularmente para hacer plenarias donde se encuentran los establecimientos de la red. Nosotros aportamos con ciertos referentes teórico-investigativos y las comunidades presentan sus experiencias. Es una red que tiene colegios de diversas dependencias, de localidades urbanas, rurales, de distintas regiones, o sea, hasta Iquique, Chiguayante, Chillán, Pichilemu, Curicó, Machalí, Santiago, etcétera, de distinto tamaño. Hay colegios muy grandes y hay escuelas rurales pequeñas, y con proyectos educativos diversos. O sea, tenemos colegios artísticos, tenemos colegios que tienen aprendizaje basado en proyectos, por ejemplo. Y lo que hemos hecho este año fue ajustar nuestro trabajo, porque nosotros empezamos con esta red en el año 2017, 2018, es ver cómo evaluación para el aprendizaje, por una parte, y el saber experiencial de las comunidades permiten abordar de mejor manera la evaluación en este contexto de emergencia. Entonces les voy a contar un poquito cuál ha sido el trabajo desde evaluación para el aprendizaje en contexto de pandemia, por si les sirve de orientación general, y luego entonces vamos a aterrizar a las directrices ministeriales y cómo desde esta lógica EPA podemos como darle otra vuelta sobre todo a los aspectos que nos generan más confusión o ansiedad. Evaluación para el aprendizaje no es un conjunto de herramientas ni técnicas, sino que es un enfoque o una lógica de trabajo en aula, en la que didáctica y evaluación se fusionan. Por lo tanto, para decir que estoy haciendo EPA, no es que yo tenga que estar aplicando una técnica específica, sino que en cada proceso de aprendizaje y en cada clase, o en cada sesión, tienen que estar estos 4 elementos. Lo primero son los criterios de evaluación, pero entendidos de una manera muy distinta a lo que pensamos desde la lógica tradicional. Nosotros estamos muy acostumbrados a tener una unidad de aprendizaje y tener una tarea específica de evaluación para la cual generamos criterios, ¿sí? Y por eso empezamos a generar muchas tareitas y productitos pequeños, cada uno con su pauta, y eso muchas veces lo que va generando es mayor confusión, mayor sobrecarga y fragmentación del aprendizaje. Acá lo hacemos al revés. No diseñamos ninguna actividad para las clases si no tenemos criterios claros. Entonces estos son criterios amplios, holísticos de proceso, después les voy a mostrar ahí un ejemplo, que permiten en el fondo describir qué es lo más importante que queremos que se aprenda y la trayectoria de eso, o sea, desde dónde hasta dónde se mueve ese aprendizaje. Esos criterios deberían ser compartidos y consensuados de distintas maneras con los y las estudiantes para que puedan autoevaluarse y evaluarse entre pares y finalmente logren autonomía en su aprendizaje. Y por lo tanto tiene que haber cierta claridad del sentido. Esos son los criterios en este enfoque, que haya un sentido compartido. En ese marco, el trabajar con criterios holísticos de proceso ha sido coherente por una parte con las directrices ministeriales y por otra parte con la situación actual. ¿Por qué? Porque acá no nos centramos en la cobertura de objetivos y contenidos, sino que nos centramos en aprendizajes centrales. Por lo tanto, las escuelas de la red, como ya tenían hechos sus criterios de proceso, que a veces son para un nivel completo o incluso para un ciclo completo y su trayectoria, tienen eso como eje y ya habían hecho el ejercicio de apropiación curricular que implica la nuclearización. Insisto que hablamos de nuclearización para no entender que acá es eliminar unas cosas y dejar otras, sino que es tomar el currículum y decir qué es lo más pertinente y lo más relevante de aprender en cada disciplina. Y por otra parte se ha trabajado desde lógicas interdisciplinarias en los establecimientos.
sea, varios establecimientos partieron generando mucho material y muchas guías por disciplina, que desde la experiencia de los y las estudiantes significaba estar recibiendo, no sé, 10 materiales distintos en una semana y tener que estar respondiendo a todo de forma no siempre coherente, digamos. Por lo tanto, fueron tomando decisiones en el proceso para quitar agobio a la comunidad, tanto a los profesores como a los estudiantes, y lo que empezaron a hacer fue trabajar con guías interdisciplinarias. Es decir, el estudiante, en vez de recibir 10 materiales distintos, una semana recibía un material con actividades que combinaba, por ejemplo, no sé, lenguaje, música e historia. Y esa semana se dedicaba a ese material. Combinando eso con semanas que eran exclusivamente de retroalimentación, y otra semana le llega otro material que combina, qué sé yo, otras 3 disciplinas. Y por lo tanto ahí, al tener criterios de proceso, es más fácil también combinar. Entonces, luego de tener criterios claros para el proceso, lo que creamos son escenarios de evaluación, que es distinto a la idea de instrumentos de evaluación. En Chile está demasiado instalada la idea de que aprender a evaluar es aprender a construir instrumentos. Evaluar es principalmente una habilidad docente clave que todos y todas utilizamos en todo momento en el aula. Desde la lógica de evaluación para el aprendizaje, yo nunca digo hoy me toca evaluar o no me ha tocado evaluar, sino que todas las sesiones de clase o las guías o los materiales o los audios de WhatsApp o las llamadas telefónicas, todo puede convertirse en momentos de un escenario de evaluación. Eso no significa que no pueda usar instrumentos de evaluación si dentro del escenario, que es un conjunto de actividades en el tiempo, ¿cierto?, coherentes con los criterios y que me permiten ir monitoreando y retroalimentando en el proceso, si a veces quiero hacer una recogida más sistemática, puedo tener un instrumento más preciso, ¿no? Entonces, desde esa lógica, al trabajar desde la perspectiva de los escenarios de evaluación, la red, lo que ha sido beneficioso para la red, porque todos decidieron, como ya venían en este cambio, no utilizar calificaciones durante el año. Por lo tanto, los y las estudiantes y sus familias no tenían la presión de los hitos de calificación. Y los profesores tampoco. Entonces eso permitía ir recogiendo evidencias en distintos momentos, en distintas modalidades, viendo las posibilidades de contacto que tenía cada estudiante. Junto con eso, los escenarios de evaluación, la idea es que sean contextualizados a la realidad de los estudiantes y que ofrezcan actividades diversas. Entonces, otro aprendizaje de la red fue de partir con guías muy formales y muy abstractas, digamos, en el sentido de materiales de elaboración externa. Se dieron cuenta que era mejor trabajar con actividades más simples. Hay un micrófono encendido por ahí que se escucha ruido, por supuesto. Empezaron a replantearse y desde esta lógica interdisciplinaria empezaron a considerar actividades que fueran factibles de realizar en el hogar, que fueran simples y que fueran motivadoras. Entonces empezaron a pensar en cosas, no sé, pues como en matemática, poder aprender matemática preparando una receta en la casa, con la familia. El poder hacer una encuesta en la casa, el poder recoger narraciones históricas de mis propios familiares, el poder escribir un diario de vida en pandemia, por ejemplo. Entonces, cosas que son mucho más contextualizadas y que nos dan súper buena evidencia y que de hecho, desde lo que veíamos antes, evidencia mucho más auténtica con respecto a esos aprendizajes centrales. Una vez que tenemos los criterios y los escenarios, e insisto, en los escenarios no es que haya momentos de evaluación y momentos de clases, sino que acá didáctica y evaluación se fusionan y ocurren simultáneamente, ¿sí? Durante el desarrollo de ese escenario de evaluación deberían ocurrir dos cosas. Primero, estar permanentemente analizando evidencia. Aquí no necesariamente desde la lógica más conductista de tener que registrarlo todo, sino que considerar también la evidencia formal e informal. No sé, pues cuando tenemos sesiones sincrónicas, algo nos dice, no sé, pues el que estén
cámaras encendidas, cámaras apagadas, el que haya estudiantes que hablan o no hablan, el que nos llegue respuesta o no. Por ejemplo, no sé, a mí me ha servido mucho en enseñanza remota utilizar el chat de Zoom para que me cuenten cómo están, para que puedan comentar sobre ciertas actividades. Hay estudiantes que además se sienten súper expuestos en estas plataformas, ¿no? O sea, que genera como la idea de que tengo el foco encima y me están mirando, y no se atreven a hablar, pero sí se atreven a hacerlo por el chat o en grupos pequeños, por ejemplo. Entonces, analizar evidencia para ir tomando decisiones que mejoren el aprendizaje y el proceso. Y en ese sentido, considerar, lo que ha hecho la red es considerar múltiples fuentes de evidencia. O sea, acá sabemos que hay estudiantes que, por ejemplo, tienen mala conexión, entonces necesitan como poder presentar evidencia en otros formatos. El WhatsApp se está usando mucho, eso lo deben saber ustedes también. Las llamadas telefónicas, el buscar distintos soportes, y también se ha ido aprovechando el potencial de la autoevaluación y la evaluación entre pares. O sea, el entregar ciertas pautas para que los y las estudiantes puedan decir qué es lo que sienten que han ido aprendiendo, qué les cuesta, qué necesitan, y en ese sentido poder generar mayor autonomía en el aprendizaje y a veces como profesores y profesoras poder, por lo menos desde la perspectiva del estudiante, saber cómo va ese aprendizaje. Y también lo que debería ocurrir es retroalimentación, que es lo que finalmente consolida la función formativa de la evaluación. Acá de nuevo hay que salir de la idea de que la retroalimentación tiene que ser siempre escrita e individual, que de hecho según la literatura puede ser no necesariamente la mejor forma de retroalimentar. Muchas veces la retroalimentación escrita viene en un lenguaje técnico-pedagógico poco entendible para los estudiantes, y si viene con una nota al lado, los estudiantes no la leen porque se fijan en el número. Eso hay investigación al respecto. Entonces, muchas veces la retroalimentación dialógica interactiva funciona mucho mejor porque es más oportuna. La retroalimentación entre pares también tiene el beneficio de que se hablan en su propio lenguaje los estudiantes. Entonces, muchas veces la retroalimentación puede ser, qué sé yo, recibí diversas evidencias en distintos formatos y me di cuenta que hay algo que el grupo no está entendiendo, digamos, o un aprendizaje que todavía falta trabajar. Entonces, a lo mejor mi retroalimentación es una pequeña cápsula de video que subo a YouTube, les mando el link, por ejemplo, para que lo puedan ver a lo mejor desde el celular, donde entrego de vuelta información y quizás le presento algunos de sus trabajos analizados para que entiendan qué es lo que hay que mejorar. Puede ser retroalimentaciones grupales, puede ser retroalimentaciones orales, la misma interacción con los estudiantes, o sea, ahí hay que ver distintas modalidades y flexibilizar. Y lo que han hecho también las escuelas de la red, como la retroalimentación de todas maneras es un trabajo arduo, han reprogramado y tienen semanas completas, por ejemplo, que son solo de retroalimentación. Que pueden ser o entrevistas con los niños, niñas ya apoderados, o a través de alguna plataforma, pero se toman el tiempo para poder retroalimentar. Entonces no tienen la presión simultánea de tener que estar generando materiales, enviando materiales, retroalimentando al mismo tiempo, sino que van combinando. Todo esto, y lo conversábamos en nuestra última plenaria, genera de alguna manera en la red un impacto emocional positivo. O sea, aquí es donde transitamos desde esta ansiedad a una sensación de estar haciendo cosas relevantes, estar haciendo cosas distintas, estar haciendo cosas que se parecen más al sentido que le otorgamos a la educación, la sensación de bienestar, de estar siendo cuidadosos con el bienestar psicológico y emocional de las familias y los niños y niñas. Entonces, algo que ha sucedido es que la perspectiva de la red ya no es de ansiedad, sino que es de sentirse muy empoderados porque ya conocían este enfoque, por lo tanto se les facilitó poder tomar ciertas decisiones con autonomía, y el no conflictuarse mucho por tratar de cumplir con una lógica de cultura evaluativa sumativa, y los ha llevado como a valorar, digamos, estas experiencias de transformación que ellos esperan darle continuidad de alguna manera después del contexto de emergencia.
Entonces, a la luz de esta experiencia y de lo que hemos ido hablando, me voy a referir ahora brevemente a las orientaciones ministeriales, pero con la idea de qué podemos hacer. Primero, ¿cuáles son? ¿Por qué creo que genera cierta confusión? O sea, yo creo que el principal problema de este documento es que es un poco oscilante, ¿no? Nos dice sea flexible, abierto, pero califique. Tenga cuidado con el bienestar emocional, use la evaluación formativa, pero igual puede haber repitencia. Entonces, como que esa oscilación aumenta nuestra sensación de incertidumbre frente a una actividad como la evaluación, que además ya genera presión habitualmente. Una primera fuente de confusión, yo creo que viene de lo siguiente, ¿no? Al principio del documento se citan una serie de aspectos del decreto 67, dentro de lo cual se nos dice que se debe calificar solamente aquello que los estudiantes efectivamente han tenido la oportunidad de aprender. Que de hecho es una de las razones que se esgrimía para suspender el CIMSS este año, que tenía un problema de justicia, ¿no? O sea, ¿cómo vamos a evaluar si no podemos garantizar ni siquiera que los y las estudiantes han accedido a lo que se supone que se va a evaluar? Entonces, claro, acá es donde, para estos casos que decía Carmen, ¿no? ¿Qué pasa con estos estudiantes que realmente no se han podido conectar por muchas razones posibles? Por condiciones materiales, porque a lo mejor algunos están yendo a trabajar para apoyar a sus familias, por la situación precaria, porque tienen familia que murió, familia que está enferma, o sea, porque tienen que compartir el computador con sus papás y con sus mamás porque están con teletrabajo, qué sé yo, puede haber muchas razones que no tienen que ver con el aprendizaje, digamos, que son ajenas al aprendizaje, pero sí afectan la posibilidad de acceder a él. Entonces ahí es como una fuente de conflicto, es cómo voy a calificar en esos casos. Y el mismo documento, ¿cierto?, dice que las calificaciones, para que sean justas, tienen que ser lo más precisas posibles y las interpretaciones deben realizarse sobre evidencia suficiente para llegar a una calificación. Entonces, lo que las comunidades van a tener que empezar a preguntarse es, ¿qué vamos a considerar evidencia suficiente para llegar a una calificación y cuándo no vamos a considerar que haya evidencia suficiente, qué vamos a hacer? Y claro, luego se dice qué decisión tomar cuando un estudiante no ha tenido un vínculo permanente con el establecimiento. Entonces, en lugar de responder inmediatamente la pregunta, se insiste como en tratar de ubicar a los estudiantes. Yo he visto cómo los establecimientos tratan de hacer seguimiento todo lo posible. O sea, yo admiro la capacidad de ajustarse a estas condiciones, porque sé que los profesores y profesoras están incluso más agobiados que antes, digamos. O sea, reciben mensajes de WhatsApp hasta horas tardías de la noche de los apoderados, de los niños, de los equipos de gestión, tienen que estar en reuniones, tienen que estar un montón de cosas, digamos. Entonces ese esfuerzo ya se está haciendo, pero lo interesante es que dice, si a pesar de estos esfuerzos no hay forma de contactarlos o el contacto ha sido inestable, se recomienda activar el comité de evaluación, que junto al equipo directivo podrá tomar la decisión de promoción. Entonces acá es donde hay un espacio que de repente no visualizamos en la ley, ¿no? De qué es lo que nos permite hacer, no solo lo que nos coarta. Y creo que lo positivo que hay acá, y que es lo que quiero subrayar a continuación, es que lo que se dice es que la toma de decisiones depende de las comunidades, y eso lo dice el decreto 67. Entonces, ustedes están amparados y amparadas por la ley para decidir lo que crean conveniente. Lo que sí creo, como voy a señalar a continuación, es que ese proceso tiene que estar guiado por un sentido pedagógico más que administrativo. Y que mi opinión es que en ningún caso, o sea, lo que no se debería generar, y por eso yo estaría de acuerdo con el proyecto de ley que se está discutiendo en el Congreso ahora de garantizar promoción automática este año. ¿Por qué? Porque hay comunidades como las de la red, que están tomando decisiones pedagógicas de manera colectiva, sensata y desde un criterio pedagógico, pero también yo he sabido de comunidades donde pasa la inversa, donde se está obligando a cumplir como si estuviésemos en condiciones normales. Entonces creo que lo que no puede ocurrir es que un estudiante termine reprobando o repitiendo por sus condiciones materiales o psicológicas o emocionales. O sea, no puede ser que alguien repita porque no tiene conexión a internet. Entonces, ahí es donde ese trabajo colectivo de reflexión tiene que tener un criterio pedagógico que asegure la justicia del proceso y
un buen aprendizaje. Y yo creo que la otra fuente de confusión, y ahí me dirán ustedes si es así, es esta parte. Cuando se nos empieza a decir, ¿cómo transformamos esto a calificación? Y se nos dice como unos porcentajes, con notas. Y claro, lo que pasa es que esto nos genera confusión porque acá no se habla de aprendizaje, se habla de números y de grados. Y de hecho, cuando se describen los niveles de logro, se usan términos como adecuado, pero eso no nos habla de aprendizaje, no es evaluación cualitativa. Entonces uno dice, ya, pero ¿sobre la base de qué voy a decir que esto está muy bueno, excelente, aceptable? ¿Y cómo informo eso? Y más encima tomo una decisión de promoción y certificación, digamos. Yo creo que esta es la otra fuente de confusión. ¿Qué es lo que nos ha servido en la red? Después les voy a mostrar el ejemplo. Ahora vamos a cómo resolvemos estas cosas, ¿no? ¿Qué cosas tenemos a nuestro favor? Primero, ya el decreto 67, nos da, como les decía al inicio, nos da permiso para usar la evaluación formativa como enfoque predominante. El mismo decreto habla de lo mismo que estábamos hablando con respecto al trabajo de la red. Criterios claros y compartidos, diversidad de actividades y evidencias que sean contextualizadas, una evaluación que esté integrada al proceso, que tenga retroalimentación, donde participen los estudiantes, y donde se dice evitar a toda costa la repitencia, y que todos los casos más complejos se aborden más bien desde acompañamientos y decisiones pedagógicas con respecto a los estudiantes que tengan más dificultad. Junto con eso, ya se flexibilizó el currículum, ¿sí? Y además no tenemos la evaluación externa, entonces no tenemos la presión de que tenemos que llegar hasta tal punto. Por lo tanto, está abierta la puerta para que esos criterios de evaluación, ¿sí?, sean elaborados, como lo han hecho en las escuelas de la red, desde una apropiación de los objetivos priorizados en función de lo que se considera factible y pertinente de aprender para cada comunidad. Y además se flexibilizan los planes de estudio en el documento de orientaciones. O sea, dependiendo de cuántas semanas de clase efectiva se podrán contabilizar, no hay que reportar calificación de todas las asignaturas. Además, lo único que se pide es una calificación en el año y no nos dicen cómo construir esa calificación. Por lo tanto, otro aspecto a favor es que cada comunidad puede decidir cómo construye esa calificación, ¿sí?, desde un criterio pedagógico. Esto yo sé que genera a veces como conflicto cognitivo, diríamos en lenguaje pedagógico. A mí siempre me llamó la atención que ni siquiera el decreto 511, que es el anterior al 67, hablaba de cantidad de calificaciones. Nunca lo dijo. Y yo nunca no entendía de dónde venía cosas como que a uno lo obligaban a poner 2 notas más que las horas de clase que tiene, y vueltos locos poniendo cantidad de notas. Y a veces cuando, no sé, notas por un diagnóstico. O sea, poner una nota por una evaluación diagnóstica es castigar un aprendizaje que ni siquiera ha empezado a trabajar. Entonces, y pongamos nota por todo porque hay que poner nota. Eso estaba en los reglamentos de evaluación, pero nunca ha sido una exigencia. Y de eso nos tomamos en la red para poder descomprimir a los estudiantes que ya no reciben calificaciones y solamente se entrega una calificación al ministerio al final, que es sobre la base de los criterios que han construido las comunidades en la red, y que, por ejemplo, en algunos casos se basa en la progresión que se ha observado en el año. Y sobre eso se asigna una calificación que se considere que refleja eso. Entonces, por ejemplo, hay un académico que estudia el tema de evaluación para el aprendizaje desde sus propias clases, en educación superior, y él dice, yo pongo una nota al semestre, porque me parecería injusto ponerle una nota a una persona que todavía está aprendiendo, y como castigar su proceso de aprendizaje. En realidad creo que solo al final yo puedo transformar a número eso que he visto a lo largo del proceso. Obviamente eso en los académicos que estaban en ese seminario generaba así, pero ¿cómo los estudiantes van a saber cómo van si no tienen ninguna nota entre medio? Pero eso es creer que evaluar es poner nota. Podemos dar mucha información en el camino a los apoderados y a los estudiantes que no tenga que ver con un número, digamos. Y por otra parte, el decreto 67 nos dice que la comunidad es la que toma las decisiones de promoción. Por lo tanto, si ustedes quieren decidir que nadie repita, están en todo su derecho según la ley.
No pretendo que lean el ejemplo, es como para darles una mirada visual de qué es lo que habían hecho las comunidades de la red y que les ayudó mucho en este proceso. Para cada asignatura habían generado criterios holísticos de proceso, que en este caso, que es un ejemplo de historia del Manuel de Salas, lo hicieron incluso para todo el primer ciclo. Entonces, esta es la trayectoria de aprendizaje de primero a cuarto básico en uno de los criterios de historia. Son como 3 criterios. Hay otro de geografía y el otro no me acuerdo el nombre. Este es sobre sujeto histórico. Y como ustedes pueden ver, digamos, hay una concentración en aprendizajes centrales. O sea, aquí no dice vamos a cubrir esta materia de historia, sino que la materia de historia que vamos a ver va a estar siempre al servicio de esto, ¿sí? Entonces la descripción dice ahí, se refiere a la concepción que cada uno tiene de sí mismo como ciudadano, perteneciente a una comunidad familiar, local y nacional, para conocer diferentes costumbres, valorar la diversidad cultural, etcétera, etcétera. Ustedes se dan cuenta que son aprendizajes centrales del primer ciclo y que se pueden ir trabajando a partir de distintos contenidos. Esto podría solucionar, y está solucionando para las escuelas de la red, el cómo transformar a nota, ¿sí? Porque acá no tenemos como solo porcentajes de logro, sino que tenemos una descripción en una trayectoria de progresión. Entonces, lo que están haciendo varias de las escuelas de la red para poder cerrar el año, les voy a mostrar testimonios de ellos, no se centran en cobertura, sino en la progresión de aprendizaje, y por lo tanto nos permite que los rangos asignados de notas, puntajes, lo que sea, tengan un significado, ¿sí? Y que pueden asignarse a partir de lo que el estudiante haya logrado, cuánto fue su progresión, cuánto se acercó, cuál es la expectativa del nivel, qué sé yo. Bueno, esto es como para reforzar que ustedes tienen la toma de decisión. O sea, el artículo 11 dice que cuando haya una situación complicada, será la comunidad la que tome la decisión de promoción o repitencia de esos alumnos. Es una decisión de carácter deliberativo, que deberías considerar un diálogo con el estudiante y sus apoderados, y algo que nos permite defendernos en el actual contexto es que los informes que se elaboran para justificar estos casos es tener consideración de orden socioemocional, o sea, me parecen más que justificadas en un contexto como el actual, digamos. Entonces, tienen todo el poder, digamos, para poder decidir cómo lo enfrentan y, como decía, si quieren, o sea, insisto, yo creo que debería declararse la promoción automática en general a nivel nacional, pero si no se puede, ustedes lo pueden decidir. Sugerencias, y con esto ya voy cerrando. Por una parte, trabajo colectivo. O sea, yo creo que lo peor que podemos hacer en este contexto es estar tratando solos y solas de resolver los problemas. Y en el fondo, sentarnos a conversar como comunidad, ya sea con el consejo escolar, con distintos actores, en reuniones de distinto tipo, para decidir colectivamente cómo abordar el proceso, tanto en términos de promoción como de calificación, cuáles van a ser las decisiones pedagógicas para 2021, que va a ser obviamente un año excepcional también, y cómo se van a asumir los casos en que no hay contacto. Ustedes pueden revisar y ajustar sus reglamentos de evaluación. O sea, yo encontré algunos ejemplos en internet de establecimientos que ya lo han hecho, digamos, que han hecho modificaciones considerando la situación 2020. Lo que les decía anteriormente, priorizar el criterio pedagógico por sobre el administrativo. O sea, lo más importante ahora es pensar cómo vamos a diagnosticar bien dónde quedó el aprendizaje de aquellos estudiantes de los cuales tenemos evidencia y de dónde vamos a partir el próximo año y cómo diversificamos para atender esos distintos niveles independiente del curso, y cómo vamos a diagnosticar bien en 2021 si es que estos estudiantes que desaparecieron vuelven, digamos. También creo que una cosa interesante del trabajo interdisciplinario a lo mejor es que más que cada profesor o profesora califique, podríamos pensar a lo mejor en calificaciones conjuntas. O sea, en tener una guía interdisciplinaria donde desde los criterios particulares de cada disciplina, el profesor o profesora de arte, el de lenguaje, el de historia,
pueda asignar sus notas desde ese mismo set de actividades o que lleguen a un consenso sobre una calificación. Lo que decía anteriormente, considerar un rango lo más amplio posible de evidencia, dado el contexto actual, involucrar a los estudiantes y apoderados en procesos de evaluación, o sea, ellos también son una buena fuente de información de cómo van las cosas. Estoy pensando ahí, porque le estaba dando vueltas a qué hacer en los casos extremos donde hubo contacto nulo, donde ese estudiante no apareció. Lo que tenemos de ese estudiante son evidencias del año anterior, y por lo tanto, esa evidencia nos puede permitir ver dónde está su aprendizaje en relación con esta progresión más macro, ¿no?, que veíamos en los criterios holísticos. Desde mi perspectiva, creo que hay que evitar la repitencia y sobre todo el castigo a los estudiantes y sus familias por condiciones sociales, económicas y psicológicas y emocionales que son ajenas a su control. O sea, no se puede llegar y decir este estudiante no vino, no tiene asistencia y no entregó nada, repite. Eso no es una decisión pedagógica basada en aprendizaje. Planificar desde ya planes de apoyo flexibles para 2021 en base a un diagnóstico contextualizado. O sea, yo creo que aquí la innovación y la creatividad tienen que ponerse en acción porque no sé si la lógica de cursos va a ser la que funcione mejor, digamos. Sino que es más bien como estudiantes que van a estar en distintos estadios de sus trayectorias de aprendizaje, digamos. Entonces ahí va a haber que darle una vuelta a cómo ajustarnos a esa lógica. Yo creo también, sobre todo para quienes son de autoridades o equipos de gestión, es generar tranquilidad. Más que la urgencia, y tenemos que cerrar y poner nota y qué sé yo, es conversar entre todos como para tranquilizarnos y tener claro que lo que vamos a priorizar es el criterio y el sentido común en función del bienestar y el aprendizaje. Y uno de los sustos que tengo yo en este momento es que 2021 se transforma en un 2x1 y termine siendo una fuente de agobio peor, digamos. Yo espero que en el próximo año, y en eso hay que ser, creo yo, insistentes en demandarlo, tampoco debiera haber evaluación externa, porque no va a ser un año normal. Entonces, si no tenemos esa presión, lo que hay que hacer es analizar las trayectorias de aprendizaje y tomar decisiones en base a eso. Si no, lo que vamos a hacer es pasar materia rápido y nadie va a aprender nada, digamos. Finalmente, algunos ejemplos. Bueno, actualmente yo me invitaron a participar de una mesa COVID de educación que va a sacar pronto un documento sobre orientaciones de evaluación para el cierre de año y para la evaluación formativa en este contexto. Y ahí le pedimos a las escuelas de la red que nos contaran su experiencia para que otros profesores y profesoras de otros contextos pudieran saber cómo lo están haciendo. Y una de las cosas que les preguntamos es cómo están enfrentando el tema del cierre de año y cómo lo van a hacer para 2021. Entonces acá les seleccioné algunas de esas respuestas, por ejemplo, del Colegio Santa Inés de Chiguayante, que es un colegio rural pequeño. Dice, se tomó la decisión de elaborar informes de aprendizaje a partir de un proceso de nuclearización curricular desde prekinder hasta octavo básico. En cada asignatura se generaron criterios a partir de los cuales se pueden agrupar los distintos objetivos y habilidades para el año, o sea, este ejercicio de apropiación curricular que yo les decía en criterios que describen trayectoria. Esto será evaluado desde 4 niveles de logro. Estos niveles de logro se van a convertir en una calificación para reportar al Ministerio de Educación. Luego este informe se va a entregar 2 veces a nuestros apoderados y apoderadas. Este informe busca reforzar y sistematizar el proceso de evaluación y retroalimentación de todo el año, o sea, ellos han estado trabajando permanentemente en esta lógica. También este informe nos proporciona información fundamental sobre los niveles de aprendizaje que tiene cada estudiante, siendo una base de información por donde se puede iniciar el año 2021. O sea, si se dan cuenta, acá está primando un criterio pedagógico, descripción cualitativa de los aprendizajes, manejar el tema de la calificación en relación con eso y para cumplir con la exigencia del ministerio, y para planificar 2021. El Colegio Artístico Santa Teresa de Machalí, que es un colegio municipal, y que tiene un proyecto artístico y de aprendizaje basado en proyectos desde hace un tiempo, nos cuentan que actualmente trabajamos la evaluación formativa evaluando habilidades por encima del contenido, con diferentes escenarios de evaluación,
Con este registro de evidencias se visualiza el progreso del aprendizaje del estudiante, lo que finalmente nos lleva a la construcción de los informes de aprendizaje. Estos informes se comparten con las familias, se retroalimentan y permiten a cada docente detectar aprendizajes logrados y por lograr y o modificar y o ajustar sus prácticas y estrategias. Con el fin de certificar los logros de aprendizaje y para dar cumplimiento a la normativa, al finalizar el año se transformarán los logros de aprendizaje de los estudiantes en una nota a partir de una fórmula conocida de antemano por la comunidad educativa. O sea, acá hubo un proceso previo de conversación. Dicha transformación en calificación numérica no corresponde a un promedio. Las evaluaciones formativas son un insumo importante de información tanto para padres y apoderados como para el docente, ya que muestran los niveles de aprendizaje alcanzados por el alumno o alumna. Esta información será traspasada de un docente a otro al finalizar el año 2020, buscando crear un mapa de trayectoria de aprendizaje que permita dar continuidad durante 2021 a los avances y logros de los y las estudiantes. Y finalmente el Colegio Humberstone de Iquique, que es un colegio bien grande, señalan que para efectuar el proceso de cierre de fin de año, se comenzará efectuando reuniones con los departamentos y directivos para tomar algunas decisiones de conversión de evaluación formativa a nota. O sea, lo primero que hacen es juntarse y deliberar, de la manera más justa posible, recogiendo la evidencia que ha recopilado cada profesor en las distintas asignaturas. O sea, hacen como un estado de situación también. Recientemente y por primera vez a nivel de todos los cursos hemos entregado a los padres y apoderados un reporte evaluativo del primer semestre en formato criterial, sin calificaciones, a través de una entrevista como una instancia personalizada en la cual participaron 1.600 apoderados con sus respectivos hijos e hijas. Fue tremendo esfuerzo y tuvieron que liberar tiempos para poder hacerlo. O sea, los equipos de gestión acá también tienen que ser súper flexibles para que esto pueda ocurrir. En la ocasión se les informó de lo que fue el proceso escolar remoto de cada estudiante y se posibilitó un espacio conversacional que procuró una mejor comprensión del proceso desde el contexto socioemocional. Nuestra intención para esta segunda etapa del año es estructurar un plan que fije y regule criterios para seguir explorando la retroalimentación como principal viga sobre la que se soporte la evaluación, acordando niveles de logros genéricos que permitan orientar al profesor en la particularidad de su asignatura y posibilite, hacia el final del año, traducir a una calificación el proceso 2020 como lo dispone la normativa. En esto último vamos a iniciar una discusión para decidir de qué forma convertimos a nota los niveles de logro de aprendizaje, tanto de enseñanza básica como en media. Entonces, espero que esta presentación, que era un poco la intención, nos haya hecho transitar desde este estado de ansiedad de no entiendo, no sé qué hacer, me preocupa qué va a pasar, cómo lo hago, a entender que desde el marco legal tenemos el poder de decisión y además tenemos un espacio de innovación, porque no tenemos presión externa. O sea, tengo el espacio para hacer las cosas diferentes y súper importante, no estoy sola, estoy con otros. Por lo tanto, me puedo apoyar en otros y trabajar colectivamente para disminuir el agobio de estudiantes y de docentes y para tomar decisiones de forma colectiva. Básicamente aquí les comparto mi miedo, digamos, que tiene que ver con esto, ¿no? Que es si bien es una pancarta que viene del estallido social, creo que para mí también resuena en esto. O sea, he visto tantas experiencias interesantes que están surgiendo en este marco en distintos contextos escolares, que me parecen súper valiosas, que creo que sería una gran pérdida que después de todo esto esa innovación se perdiera y volviéramos como a la misma lógica de la cultura sumativa de la que hablábamos al inicio. Por lo tanto, creo que hay que mirar el vaso medio lleno acá, que tiene que ver con nosotros decidimos, depende de lo que conversemos, de nuestros propios procesos dialógicos, y tenemos espacio para hacerlo distinto porque no tenemos la presión externa, digamos, y nos han dado la flexibilidad suficiente. Eso, muchas gracias. Bien. Bueno. No fue Sergio, pero... ahí está. No, aquí estoy. Gracias. Estaba oculto. Bien. Queremos agradecer, creo, por los comentarios que he recibido en el WhatsApp y algunas caras incluso. Creo que ha sido muy clarificadora, también respaldando medidas, iniciativas, orientaciones que se han tomado, que se han acompañado en las escuelas. Y bueno, abrir un tiempo para preguntas o comentarios. No sé si Carmen querías decir algo.
Y, No, solo, sí, Sergio, lo que pasa es que creo que es muy coincidente lo que ha dicho la doctora Flores respecto de las disonancias que teníamos justamente con ese documento, y creo que la presentó muy claramente, ¿ya? Nosotros claramente lo que nos hacía mucho ruido era ponerle una calificación con nota 1 a un estudiante que no reporta, ¿ya? Porque claramente ahí no es una decisión pedagógica, y no tiene, o sea, no tiene ningún sentido en base a que efectivamente qué estamos calificando, ¿ya? Ahí no estamos calificando un aprendizaje, y por lo tanto ese documento nos parecía completamente contradictorio, porque bueno, a la base de toda también la evaluación está la justicia evaluativa, ¿ya? Y en ese sentido entendíamos que eso nos generaba de alguna manera una disonancia, ¿ya? Eso básicamente. Gracias. ¿Más comentarios, preguntas, reacciones, preocupaciones? Yo, Teresa, tengo varios comentarios que hacer y que preguntar. En primer lugar, muchas gracias por la presentación muy clara. También coincidimos y adherimos con las miradas que tú nos presentas. Voy a hacer todas las preguntas que tengo, todos los comentarios que tengo juntos para ver cuál se puede contestar o no. En primer lugar, cambiar la cultura evaluativa cuesta en general, y hay prácticas que se han ido cambiando, pero sin embargo, esta cultura de la calificación todavía hace como ecos en algunas cosas. Por ejemplo, en las clases online ha costado mucho como tener una dinámica de participación. Yo creo que los profesores distinguen entre tener una cámara apagada y no estar, que es lo que muchas veces ocurre. Entonces, a pesar de que ellos tienen como claridad en que estamos en la evaluación formativa, empiezan a como pensar que el incentivo de las décimas, por ejemplo, no sé cómo si este tema ha aparecido en la red, o si tú has visto cómo estas disonancias, siempre hay una lógica como de las actitudes y las calificaciones que es conflictuada, ¿ya? Eso te quería preguntar en primer lugar. La segunda pregunta, que va por la misma lógica, es que se ha extendido o ha aparecido el tema de la gamificación o la gamificación, que también tiene las lógicas del premio, ¿ya? Y quería saber qué te parecía a ti dentro de esta lógica también de ir como derribando ciertas formas de funcionar, ¿ya? Y en tercer lugar, quisiera preguntarte por los comités de evaluación, que no son obligatorios, pero que son un espacio, sin duda, y que los criterios para hacerlos los tiene que determinar el colegio. ¿Cuál ha sido la experiencia en la red con esos comités? Esas son mis 3 preguntas. Ya, vamos a ver qué puedo responder de eso. A ver, con el tema de la participación, claro, o sea, la tentación a recurrir a la lógica habitual del valor de cambio, ¿no? Es como ver si esto que habitualmente me resulta, me resulta en este contexto también. Claro, yo creo que eso tiene que ver con pensar en un rediseño, o sea, como el querer que estas clases o esta instancia sea igual a lo que hacemos habitualmente es imposible. O sea, yo también con mis estudiantes he tenido que rediseñarme completamente. Ahora, también es cierto que los profesores y profesoras hemos necesitado aprender. Si esto tampoco lo sabíamos hacer, digamos, entonces no necesariamente sabíamos cómo hacer participar a estudiantes en un formato como este, digamos. Entonces también yo creo que hay que equilibrar las necesidades de formación que puedan estar teniendo los profesores y profesoras sobre estrategias de generar mayor participación y con cuántas plataformas trabajar y de qué forma, con el empezar a quitar esta lógica de décimas y qué sé yo. Ahora, yo no sé si en un contexto como este el prometer décimas
vaya a funcionar mucho, porque hay estudiantes que, no sé, están desmotivados por la situación, digamos. O sea, están súper desganados, tienen que estar en una sesión virtual con su familia conversando, con la tele encendida, además, o sea, como en un ambiente de aprendizaje que no necesariamente es el más apropiado, digamos. Entonces, yo creo que la forma de solucionar eso sería poder proveer a los profesores y profesoras de herramientas súper concretas de cómo trabajar de otra manera, digamos, para generar esa motivación y esa participación. Dentro de la red, como ya se estaba trabajando desde un cambio de cultura evaluativa, no hay tanta atención en ese sentido, pero sí, por ejemplo, yo lo he visto bastante con mis estudiantes en práctica, que se topan mucho con esto. Entonces, lo que han hecho ellos es ir buscando, por ejemplo, qué cosas hacer. Hay algunos que, por ejemplo, no tienen sesiones sincrónicas, sino que solo guías de aprendizaje. Entonces, ¿qué es lo que he visto yo en esas guías de aprendizaje? Uno las abre y viene una lista gigante de objetivos, y es súper cuadrado, súper formal. Entonces el estudiante ve eso y yo me aburro, digamos. Entonces decido no hacerla. Entonces, por ejemplo, estrategias de cómo trabajar las guías de otra forma. Entonces mis estudiantes propusieron guías que partían con una pregunta en signos de exclamación que provocara a los estudiantes y que tuviera que ver con el contexto pandemia, por ejemplo. Y cómo te sientes, o con algo que esté pasando. También algunos han trabajado el tema de la contingencia política, o sea, todo el tema de la discusión que viene ahora, digamos, y también han enganchado desde ese lado. Entonces, claro, la reacción de los y las estudiantes al ingresar a esa guía es súper distinta, porque me da curiosidad, porque la quiero hacer, o sea, pasa mucho por esto de que tenga sentido lo que estamos haciendo. Y también por buscar las plataformas que los estudiantes usan, digamos. O sea, el poder, por ejemplo, algunos han trabajado con Instagram como espacio de generación de evidencia y retroalimentación. Entonces suben cosas ahí y los compañeros se comentan. Entonces yo creo que es un poco aprovechar este espacio para dar orientaciones a los profesores y profesoras que estén teniendo más problemas de participación, para que vayan buscando otras estrategias, digamos. Yo creo que pasa por ahí. O sea, como que el tema de la no participación no pasa por poner de nuevo la zanahoria, sino que pasa por qué es lo que haría que tuviera sentido y que les pareciera entretenido, digamos. Pero para eso se necesitan ideas y a veces a uno no se le ocurre, digamos. Creo que eso también abarca la lógica del premio, o sea, como que tú estabas dando ese ejemplo. Podríamos incluir quizás en una próxima plenaria con la red la pregunta de cómo han funcionado los comités de evaluación, porque es algo que no hemos conversado en plenaria. Entonces, me imagino que en cada contexto están como haciendo sus propios procesos de discusión, pero sí lo que tengo claro es que en general incluyen a todos los actores, digamos. O sea, no son decisiones verticales que vienen del equipo de gestión, por ejemplo, sino que se sientan representantes de los distintos actores a ver cómo solucionan los problemas. Yo creo que eso da mayor tranquilidad a todo el mundo, digamos, porque es una decisión que se entiende, como veíamos en el ejemplo de Machalí, por ejemplo, que se decide una fórmula, se muestra, se pregunta si están de acuerdo, se explica por qué significa. Entonces lo que yo sí sé es que son procesos participativos y deliberativos de los distintos actores, digamos. Pero es algo que podríamos sistematizar mayormente. Eso. Ya, déjenme ver acá porque hay otra... Sergio, Sí, ¿puedo hacer una pregunta, Teresa? ¿Sí? por supuesto. Hola, Teresa. Bueno, primero Hola, muy Miguel. agradecido por esta excelente exposición. Creo que ilumina mucho y a los colegas que están presentes ahí lo está iluminando desde ya de qué decisiones tomar como comunidad. Mis preguntas son dos. Una, encuentro mucha razón en relación a lo que dijiste del 511, donde nadie le dijo a nadie de que tenía que poner cantidades de nota por cantidades de horas, y sin embargo la cultura escolar, ¿verdad?, se te deja llevar por aquello. En ese marco quisiera preguntarte si tú has tenido alguna posibilidad de analizar un reglamento en el marco del decreto 67 de la escuela,
por el mismo hecho, porque no vaya a ser que de nuevo, ¿no es cierto?, esta cultura de la sumativa esté impregnada todavía en estos reglamentos. Esa es una primera pregunta. Y la segunda pregunta es, ¿qué experiencia han tenido en la red con el tema de la autoevaluación y coevaluación? Porque resulta de que hoy día, si tú le preguntas a un niño o a un joven que se autoevalúe, él se autocalifica más que se autoevalúe, o co-califique más que coevalúe. Esas son mis dos preguntas. Ya, lo que tengo más cercano yo de experiencia con reglamentos de evaluación pasa por el trabajo de nuestro mismo equipo. O sea, mi colega José Miguel Olave, por ejemplo, hizo un acompañamiento de la elaboración de los reglamentos de evaluación de la comuna de Renca. Pero claro, son experiencias donde yo sé que se ha trabajado desde un enfoque de evaluación para el aprendizaje y por lo tanto los reglamentos de evaluación son coherentes con eso. Pero siempre está el riesgo de lo que tú dices, Miguel, o sea que si no hay una reflexión anterior hacia un cambio de cultura evaluativa, sigue estando el riesgo de que, o sea, la autonomía de la comunidad tiene su lado positivo, pero claro, si la comunidad quiere hacer una cultura sumativa y qué sé yo, ahora, si el decreto 67, a diferencia del 511, tiene la gracia de que de alguna manera obliga a evaluación para el aprendizaje igual, o sea, no se puede eludir eso. No podría ser una cultura exclusivamente centrada en la nota, ¿no? Entonces, se estaría incumpliendo con el decreto si se hiciera una cultura evaluativa netamente sumativa de producto y calificación. Y por ese lado está un poco más resguardado. Pero seguramente se van a generar tensiones y contradicciones igual, digamos. Entonces, ahí es bueno revisar y retroalimentar esos reglamentos para asegurarse que no tengan contradicciones internas. Y como son decisiones internas de la comunidad, y las comunidades no son homogéneas en su mirada sobre la evaluación, va a haber disputa interna también, digamos. O sea, los procesos de llegar a un acuerdo sobre la mirada de la evaluación no son fáciles ni lineales, digamos. Entonces, por eso son procesos deliberativos. Por eso lo interesante es que el reglamento de evaluación, según el decreto 67, se elabora en comunidad, ¿no? O sea, se elabora a través de los consejos escolares, con representantes de los distintos actores, digamos. Y eso debería garantizar que haya distintas miradas y que no predomine o sea, por ejemplo, no un reglamento que pueda hacer el director solo, por ejemplo, y decirle a toda la comunidad háganlo de esta manera, sino que tiene que ser un proceso participativo. Y con el tema de la autoevaluación y la coevaluación, claro, lo que pasa es que son, así como a los profes, o sea, primero pensemos que ya Bloom decía que evaluar es una de las habilidades más complejas, ¿no? Evaluar es difícil, ¿sí? Porque es un juicio sobre la base de evidencia, que tenemos que sostener esa interpretación y qué sé yo. Entonces, si ya nosotros como profesores y profesoras nos resulta complejo el construir este saber evaluativo, los estudiantes y las estudiantes, cuando les digo autoevalúense o evalúense entre ustedes, recuerden que el sentido común, a la gente en la calle no le dice evaluar y piensa en una nota. O sea, la mayor pregunta que a mí me han hecho las personas que no están en el ámbito pedagógico y que me preguntan por este trabajo, me dicen, pero ¿cómo se evalúa si no se pone nota? Porque en la cabeza de la mayoría de la gente evaluar es poner nota, porque así ha sido a lo largo de la historia de nuestra educación. Entonces, hay que empezar a educar a los papás y a los estudiantes en este proceso de cambio, hay que hacerlo explícito. O sea, las escuelas de la red, por ejemplo, empezaron a preparar a los apoderados antes de hacer el cambio. Y les empezaron a explicar por qué y cuáles eran los beneficios para los niños y niñas. Entonces, con los y las estudiantes hay que primero compartir criterios de evaluación con ellos y hacer ejercicios de autoevaluación sin calificación. O sea, primero hay que aprendan a construir su propio juicio evaluativo, ¿sí? Entonces, lo que han hecho en la red, por ejemplo, es generar pautitas muy simples de autoevaluación. Ahí hay que tener cuidado porque muchas veces yo lo que he visto es que la autoevaluación es solo para lo actitudinal y toda la parte disciplinaria igual la evalúa el profe. Para que haya metacognición real y dominio del propio aprendizaje, el estudiante tiene que poder evaluarse en los saberes de la disciplina y las habilidades centrales de la disciplina. Entonces, con pautitas muy sencillas, donde no hay que asignarse nota todavía, sino que hay que decir qué me costó, qué aprendí, qué sé hoy que no sabía antes, con qué pregunta me quedo,
Uno puede hacer preguntas que permitan autoevaluarse. La autoevaluación no tiene por qué ser con una pauta ni una rúbrica, digamos. Pueden ser preguntas, o sea, no sé, las ideas del texto que escribí se entienden. Repetí muchas palabras, o sea, como se pueden transformar los criterios en enunciaciones mucho más simples para niños y niñas. Y una vez que ese proceso está más instalado y los estudiantes ya saben reflexionar sobre su propio aprendizaje, se puede hacer autocalificación genuina, digamos. Porque si lo que hacemos es autocalificación desde el inicio, claro, pues desde la cultura sumativa voy a buscar mi beneficio o el de mis compañeros y compañeras en términos del valor de cambio. Y yo he visto en mi propia práctica que eso va funcionando, digamos. De hecho, a veces hay que tener, cuando esto ya se instaló, hay que tener cuidado con el lado contrario, digamos, con los estudiantes que se hacen mucho harakiri y que no logran visualizar que sí aprendieron cosas, digamos. Porque también se entiende la evaluación como, tengo que decir lo que hice mal, lo que no está bien todavía, digamos. Y no lo que también hago bien, ¿cierto? Que es la retroalimentación desde evaluación para el aprendizaje, indica los logros y lo que hay que mejorar y no solo lo que falta, digamos. Eso diría yo en relación con lo que decía Miguel. Hay una pregunta de Juan Camus en el chat. Dice, si podrías hacer una referencia acerca de la priorización curricular y la nuclearización. Sí, hay harto conversatorio en línea circulando sobre el tema, y de hecho la nuclearización es una noción que ha defendido el colegio de profesores y unos colegas míos también del departamento, y que tiene que ver con que se critica la idea de priorización en el sentido de que pareciera que lo que hacemos es agarrar el currículum y decir, ya, este fuera, este fuera, este fuera, este fuera, y nos quedamos con estos 5, digamos. Entonces, eso hace ruido un poco en términos de ejercicio pedagógico, porque en realidad lo que deberíamos hacer, y que a eso apunta la nuclearización, es a poder, en el fondo, como un poco lo que sugerían en el colegio de Chiguayante, agrupar ciertos objetivos afines, transformarlos en aprendizajes centrales un poco más holísticos, y en ese sentido es como quedarse con lo más importante y lo fundamental, y no con este sí y este no, que es como la lógica de la cobertura. Entonces, por eso la nuclearización ayuda a ¿cómo se llama?, priorizar los aprendizajes centrales y las habilidades y los contenidos que van como al servicio de esos aprendizajes centrales. Es mucho más profesionalizante porque está hecho desde la lógica de que los profesores toman los objetivos de aprendizaje y los transforman de acuerdo a las necesidades de su contexto y a lo que es factible en su contexto. Sí, como dice Juan, también en educación superior se está trabajando con nuclearización. A mí me tocó hacer mi nuclearización en relación con mis propios cursos de evaluación. Sí, alguien hablaba ahí de un poco más entre el objetivo de aprendizaje y los indicadores como descriptor de proceso para la evaluación, entre otras variables. Sí, ahí cabe señalar, digamos, que en las directrices de política evaluativa desde los 90 hasta ahora hay una ensalada teórico-conceptual importante, por si acaso. Entonces, la lógica de los indicadores, que es de una naturaleza más neoconductista y de fragmentación y chequeo, no necesariamente dialoga del todo con esta mirada más de criterios holísticos, descriptivos e integrados, ¿sí? Entonces, por eso acá en la red nosotros trabajamos con esos criterios que nos permiten describir qué es lo que incluyen los criterios. Habitualmente nosotros los ponemos en el formato de una rúbrica holística, pero no consideramos que los criterios son la rúbrica holística, sino que la rúbrica holística es un tipo de instrumento afín para lo que tienen que tener los criterios, que es una definición que señale qué vamos a aprender y para qué, cuál es el sentido de ese aprendizaje en cada criterio, y desde dónde y hasta dónde vamos a transitar en relación con ese criterio. Esa trayectoria se puede describir en niveles de logro si es una rúbrica holística, y al menos desde la perspectiva en que nosotros trabajamos debieran ser niveles de logro contextualizados, es decir, que donde el nivel inicial no es el estudiante que no hace nada. O sea, nosotros estamos muy acostumbrados a que las rúbricas en el nivel más bajo es no hace esto, tampoco hace esto otro, tampoco hace esto otro.
Es muy raro que un estudiante no maneje nada de nada. O sea, incluso cuando llegan a primero básico, conversan, ¿sí? O se comunican de alguna manera. Eso es un punto de partida. Entonces, en estas trayectorias, el nivel inicial es más bien dónde están partiendo los estudiantes en su aprendizaje, y el punto de llegada sería dónde, como colectivo, creemos que nos podemos comprometer a llegar razonablemente en este periodo de aprendizaje, digamos, y qué es lo que nos interesa aprender. Entonces eso es distinto a la lógica de los indicadores, que es como un desglose de chequeo de cosas que tienen que estar pasando. Ahora, sí creo que los enunciados de algunos indicadores de los documentos ministeriales les pueden servir para hacer su ejercicio de nuclearización curricular y creación de criterios. Pero hay que tener cuidado con que no sean un desglose de tipo lista de chequeo, sino que sean definiciones integradas de grandes ámbitos del aprendizaje, que no sean más de 3, 4 criterios por disciplina, con sus trayectorias. Porque si tenemos demasiado, fragmentamos y nos centramos en la tarea más que en el proceso, ¿sí? Y acá estamos operando al revés, estamos pensando en criterios de proceso con muchas tareas que contribuyan a lograr esos mismos criterios, esas trayectorias de aprendizaje. Teresa, No sé perdón, ¿sí? ¿puedo hacer una pregunta? ¿Sí? Mira, bueno, en primer lugar me felicito de haber estado presente en esta exposición, porque realmente ha sido muy cercana a un planteamiento que tengo hace mucho tiempo. Tú has hablado reiteradamente de la integración interdisciplinaria, la autoevaluación de los estudiantes. En ese sentido, yo siempre he tenido la inquietud que a mí me preocupa, y es una pregunta directa. ¿Tú crees que, aprovechando estas circunstancias en que estamos, que es un privilegio, sí, un dramático privilegio, pero al fin y al cabo un privilegio, tú crees que, y tú decías una frase que también la hago propia, en el sentido de que ojalá no volvamos a lo mismo, pero podría ser esta una oportunidad en que volvamos a repensar el currículum y ver que las asignaturas no estén encapsuladas ni compartimentadas, de manera tal que haya una mayor permeabilidad entre las disciplinas y permitan una integración de los aprendizajes. Volvamos un poco a lo socrático o a lo de Leonardo da Vinci, de buscar un hombre integral y una mujer integral, algo así. ¿Es posible, tú crees? Yo creo que si esperamos que el cambio venga desde la política educacional, podemos esperar sentados. Sí creo que, y eso yo lo he estudiado, o sea, mi tesis doctoral es de una investigación histórica de políticas de evaluación en Chile, digamos. Entonces sé que los cambios no vienen de ahí. Cuando ha habido oportunidades de cambio, ha sido en momentos como este, donde hay alianzas entre academia, comunidades escolares y movimiento social. Cuando esas tres cosas se juntan, los gobiernos escuchan, porque no les queda otra, digamos, porque es mucha la presión. Entonces yo creo que la oportunidad está dada porque hay menos miedo y hay mayor decisión por tomar el sartén por el mango, por decirlo coloquialmente, ¿no? Entonces yo creo que si las comunidades toman esa decisión, lo pueden hacer perfectamente. O sea, yo creo que hemos visto ahora que se puede trabajar interdisciplinariamente, que se puede trabajar en aprendizaje basado en proyectos, que podemos irnos en esta idea que también la hacen en Finlandia, y es como siempre el referente, ¿no? Del currículum basado en problemas, en un problema central donde las distintas disciplinas contribuyen a eso. Si nosotros ajustamos nuestra lógica de trabajo para cumplirle al ministerio con lo que nos pida, pero tener nuestro propio proyecto, yo creo que eso se puede. Y si esto se empieza a expandir, no va a quedar otra que empezar a trabajar de otra manera. Pero yo creo que depende de las comunidades y que desde ahí se ejerza presión para otras transformaciones. Sí veo que un obstáculo importante tiene que ver con las políticas de evaluación y sus consecuencias. Creo que eso me quedó súper claro este año, que sacando esa presión, o sea, en el fondo el supuesto del mercado se contradijo, ¿no? Porque el supuesto del mercado es que esa presión es para que las escuelas mejoren. Y lo que ha pasado al quitar esa presión es que las escuelas ahora están innovando, están haciendo cosas distintas, se están atreviendo a experimentar, se sienten más cómodas y qué sé yo.
Entonces, sí, yo creo que ahí hay un tema largo, digamos, que va a seguir ejerciendo presión, pero en general con las escuelas con que yo he estado trabajando en iniciativas de innovación deciden desvincularse de la preocupación por el CIMSS. O sea, básicamente asumir que si el CIMSS está captando algo relevante, tendrá que captar que estamos haciendo cosas interesantes, digamos, pero no trabajar en función de eso. Pero eso tiene que ver con posicionamientos pedagógicos, políticos y de comunidad. Entonces, y con proyectos educativos de la comunidad. Entonces yo, Juan, veo que hay muchas posibilidades, veo que la puerta está más abierta que nunca, o al menos que hace mucho tiempo no se abría de esa manera, y que si no tomamos el guante, puede pasársenos esta oportunidad y volver como a la, entre comillas, normalidad, ¿no? Entonces creo que hay que tomarse el espacio, y creo que hay que aprovechar que aquellos colegas que de repente tienen un poco más de miedo al cambio, y resisten un poquito más ese cambio, están teniendo la apertura para esa transformación. Entonces, si nos sentimos, si en este periodo 2020-2021 finalmente nos sentimos más cómodos trabajando como comunidad, entonces sigamos así. ¿Por qué vamos a volver a lo que estábamos antes? Entonces yo veo la posibilidad, pero la veo desde las propias comunidades. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, no sé si hay alguna otra consulta o comentario. Ya llevamos casi 2 horas de conversatorio. Creo que eso demuestra el interés que ha tenido, aparte de todos los comentarios en el chat, por WhatsApp y correo electrónico. Hay una mano. Sergio, ¿puedo? Sí, ¿Sí? Yo, por favor. Mónica. Teresa, yo te quiero hacer una consulta respecto de que si tú crees que los docentes hoy día están preparados para trabajar con la interdisciplina, por ejemplo, hacer una guía interdisciplinaria, porque pareciera ser que por ahí hay una debilidad, ¿ya? Muchos hablan de multidisciplina, que no es lo mismo, entonces creo que por ahí la capacitación debiera ser, digamos, imperativo, porque si no, eso también genera no tener esa certeza para trabajar, porque yo puedo querer hacer muchas cosas, pero necesito la capacitación, igual que con lo tecnológico. Pasa lo mismo. Si no, un profesor se deprime, nos pasa a nosotros, me pasó a mí, yo creo que a muchos de los que estamos acá. Lo primero fue depresión porque había que aprender, ¿no es cierto?, a comunicarnos. Entonces, lo mismo me pasa con la interdisciplina, con los aprendizajes basados en proyectos. Hay colegios que estaban súper preparados para aplicarlos, pero otros que ni la conocían. Sí, efectivamente, o sea, vuelvo a decir que en esto hemos tenido que aprender todos y todas, digamos, o sea, como salir de la zona de comodidad y aprender. Sí, yo creo que en todo este marco uno puede buscar apoyos externos, o sea, ese es el rol que a mí me ha tocado cumplir como en varios contextos en este momento. Lo que sí tendría el cuidado de no incorporar como la lógica de capacitación habitual. O sea, como que ya sabemos que, no sé, pues como la lógica del experto vertical, que viene a decirme interdisciplina es 2 puntos, pero no tengo idea cómo hacerlo en la práctica, no nos sirve. Entonces, yo creo que lo que se necesita atraer más bien son apoyos externos que estén dispuestos a acompañar procesos de transformación, ¿sí? Entonces, que vengan con una propuesta súper concreta, que puedan retroalimentar cosas que estén haciendo en los establecimientos. Entonces, sin duda, estos son cambios que son cambiar nuestra cabeza, ¿no? O sea, cambiar cómo hemos venido pensando por mucho rato, y eso es súper difícil. Entonces, obviamente necesitamos apoyo, ayuda para lograr eso, pero tendría solamente esa salvedad, porque si no nos podemos llenar como de asesorías técnicas externas que no nos sirvan para mucho. Y lo otro es que el contexto virtual, hay mucho material, ha salido mucho material para autoformación, digamos, o sea, como el tema de todos estos conversatorios que han surgido de profesores, entonces enriquecerse con la misma experiencia de otras comunidades también. O sea, a veces más que llamar al experto académico, conviene, como lo hacemos en la red, conectarse con otro establecimiento que ya ha hecho interdisciplina, que ya ha hecho aprendizaje basado en proyectos, porque ellos me pueden decir, mira, lo hice así, más que esto es así. ¿Sí? Gracias. Bueno, creo que han salido hartas preguntas. Igual, si alguien tiene alguna más, la puede enviar, se las podemos hacer llegar a Teresa. Creo que en consideración del tiempo de todos y también de Teresa,
podemos ir cerrando. Antes de darle la palabra a Teresa, si quiere decir algo más y finalmente va a cerrar Miguel, me gustaría decir solo dos cosas. La primera, agradecer, aunque se ha agradecido varias veces, creo que es importante volver a hacerlo porque de los comentarios por las distintas vías que he recibido, me parece que cumplió el objetivo de poder aclarar dudas, ampliar perspectivas y también ratificar decisiones que se habían tomado. Creo que eso es bien importante. A veces nos sentimos no tan seguros. Creo que principalmente por la presión del discurso general y de las instituciones que aseguran el sistema de la calidad, ¿no? Entre comillas. Y han sido fortalecidas esas decisiones tomadas desde el conocimiento de la realidad de las comunidades escolares y del territorio. Pero también creo que ha quedado bastante claro que no solo nuestro deber como comunidades escolares es asegurar el aprendizaje en términos del currículum prescrito, sino que asegurar el aprendizaje en términos del desarrollo de la persona. Y este año ha sido un año en el cual se vio presionada la necesidad de desarrollar capacidades en un ámbito en el cual el currículum no pone mucho énfasis, que es el desarrollo de las habilidades sociales, de las habilidades socioemocionales. Y equilibrar esas dos cosas es una tarea fundamental, creo yo, de la escuela y surgió desde muchas maneras en el conversatorio de hoy. Creo que lo han hecho las escuelas que están representadas a través de todos los que están participando en este conversatorio. Es una tarea que en general ejerce la educación municipal y algunos establecimientos de la educación subvencionada que tienen una vocación realmente de servicio hacia los niños, niñas y la familia. Sí, ese equilibrio creo que es fundamental ante estos desafíos. Y las decisiones, bueno, las mejores las pueden tomar quienes conocen a sus comunidades. Darle las gracias de nuevo a Teresa. No sé si quieres decir algo antes de que Miguel despida este conversatorio. Sí, primero les pediría que en este ratito, en el chat, los y las que quieran, dejen como unas 2 o 3 palabras de con qué se van de la sesión de hoy día, para yo tener alguna retroalimentación también de la sesión. Agradecerles la invitación. Creo que, no sé, dentro de todo lo que significa el encierro, la tensión que estamos viviendo, para mí ha sido una de las fuentes de bienestar, ha sido trabajar con comunidades escolares. Así que estoy como muy agradecida de lo que he aprendido en ese contexto. Lo que he presentado acá no es lo que, o sea, es un diálogo entre lo que hemos trabajado desde el equipo de la universidad con lo que han hecho las propias escuelas de la red, así que ese saber docente, el que he estado presentando hoy día, es un saber que debería dársele mayor valor desde el diseño de las políticas hasta la toma de decisiones en los establecimientos. Así que espero que hoy día se haya logrado un poco la idea que me propuse, que tenía que ver con salir de transitar desde esta sensación de ansiedad y no sé qué a vamos bien, tomemos la decisión y ya más o menos voy teniendo claro entonces cómo lo vamos a hacer. Así que muchas gracias a todos y todas y gracias por la invitación. Miguel. Bueno, quienes tenemos que agradecer somos nosotros, Teresa, muy agradecido de parte de todos los que estamos aquí presentes en esta comunidad, como tú llamas, ¿verdad?, virtual. Teresa nos invita a ser actores, ¿verdad?, y partícipes en este cambio. Varias veces ha dicho, la puerta está abierta, ¿verdad? Entremos entonces por esa puerta, a esa casa del cambio, ¿verdad?, en la cual podemos tomar decisiones que ella, ¿no es cierto?, nos señala en su excelente exposición. Así que, Teresa, muchas gracias por tu tiempo, por tu disposición, ¿verdad? Vamos a tomar el guante, como tú señalas, ¿verdad? Vamos a hacernos partícipes, y en eso, ¿verdad?, mis colegas que están presentes en esto lo tienen muy claro. Yo creo que van a ser actores participativos en este tema. Muchas gracias, muy amable, y ojalá podamos contar contigo en otra oportunidad. Muchas gracias a ustedes. Bueno, agradecemos a los equipos de las escuelas y les vamos a estar informando de próximos conversatorios. Recordar de que la red de escuelas que innovan en evaluación está abierta a incorporaciones. De hecho, en este periodo al menos 6 escuelas de Quilpué han tomado esa decisión y se están incorporando. Y bueno, si hay alguien más interesado ahí pueden tomar contacto con
con Teresa. Nos estamos viendo. Que tengan un rico almuerzo y un estupendo resto de día jueves.